Gloria, damos honra al Señor por esta maravillosa oportunidad donde podemos estudiar su santa bendita palabra. Un cordial saludo a todos los que nos ven, amén, a través de las redes sociales. Este es su hermano Pastor Luis Rivera, junto a nuestra amada congregación en el Templo Evangelístico Apocalipsis 3:11 en el pueblo de Vega Baja, Puerto Rico. Y esta noche nos disponemos a continuar con esta serie, ¿verdad? Este discipulado bíblico. Gloria al Señor. Y quiero que usted vaya por favor al libro de Juan capítulo 5. Libro de Juan capítulo 5. Gloria al Señor. Verso 39. Libro de Juan capítulo número 5 y verso 39. Si usted lo tiene, responde con un amén. Gloria al Señor. Si usted tiene, ¿verdad?, alguna pregunta, alguna duda, al final, ¿verdad?, del estudio vamos a estar contestando, trayendo respuesta, ¿verdad?, a sus interrogantes. Gloria al Señor. Así que preste mucha atención, ¿verdad?, a este estudio, que yo sé que va a ser de grande bendición. Juan capítulo 5, verso 39, leemos a la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. La iglesia dice amén. Amén. Dice la poderosa palabra del Señor: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Señor, gracias por tu palabra. Permite que nuestros ojos sean alumbrados por medio, Señor amado, de tu Espíritu Santo, y que podamos ser edificados en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Aleluya. Y en esta noche, ¿verdad?, vamos a continuar este tema que está, aleluya, por demás interesante, acerca de la Biblia. Poderoso Dios. Y en esta noche, ¿verdad?, pues nosotros vamos a tocar algunos tópicos muy importantes. Vamos a recapitular lo que estuvimos discutiendo la semana pasada, a beneficio de aquellos que no estuvieron, ¿verdad?, o que están con nosotros por primera vez. Dios bendiga al primo de Esmar que está con nosotros en esta noche. Aleluya, nos gozamos, ¿verdad?, que esté con nosotros. Aleluya, y que, amén, pueda recibir también esta enseñanza para la gloria del Señor. Aleluya. Así que vamos a estar haciendo amén, ese resumen de la semana pasada. Vamos a hablar un poco acerca, ¿verdad?, de cómo fue que el Señor transmitió su palabra. Amén. Eso se llama la inspiración de las Escrituras. Gloria al Señor. Y vamos a hablar, amén, de algunos tópicos, ¿verdad?, que son sumamente importantes que nosotros podamos entender. En primer lugar, ¿qué es la Biblia? Amén. En primer lugar, ¿qué es la Biblia? Ya dijimos la semana pasada que la Biblia, ¿verdad?, es una palabra. La palabra Biblia es una palabra griega, es la palabra biblos o la palabra biblión. Gloria al Señor. Y esta significa un conjunto de libros. Amén. Eso es lo que significa la palabra Biblia. Así que aunque nosotros tenemos este compendio, gloria al Señor, de un solo libro, el mismo se compone de 66 libros. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y eso lo estuvimos discutiendo la semana pasada. Aleluya. Este está compuesto de 39 libros, amén, en el Antiguo Testamento, y 27 libros en el Nuevo Testamento. Ahora bien, gloria al Señor. ¿Por qué es importante conocer qué es la Biblia? Amén. La Biblia no solamente es un libro y es un compendio de 66 libros, sino que la Biblia encierra lo que es la revelación de Dios para la creación, la revelación de Dios para sus criaturas. Amén. Es decir, para los seres humanos. Así que la Biblia, podríamos decir que es un grupo de libros inspirados por Dios, que nos dan a conocer la historia y el plan de Dios para la salvación de los seres humanos. Eso es la Biblia. Es la revelación de Dios plasmada en este libro, amén, aleluya, para poder salvar a los seres humanos. De eso se trata la Biblia. Así que en este sentido la Biblia viene siendo el tesoro más valioso, aleluya, que nosotros tenemos como creyentes. Amén. El tesoro más valioso que nosotros tenemos se llama la Biblia. Así que estos estudios no tienen otro propósito que no sea el que nosotros como cristianos podamos tener una mejor apreciación del libro que Dios ha puesto en nuestras manos, para que nosotros podamos a través de él conocer el camino a la salvación. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Amén. Ahora, ¿de qué trata la Biblia? Amén. Ya dijimos, este es un libro que ha sido inspirado por Dios. Este libro contiene la palabra misma de Dios expresada en estas páginas. Aleluya. Y el tema central que trata la Biblia no es otro, aleluya,
que la salvación y la redención del ser humano. De eso trata la Biblia. La Biblia trata acerca de cómo Dios ha venido interviniendo en la historia de la humanidad con el fin de salvar al ser humano de su pecado y que éste pueda reconciliarse, ¿verdad? Y tener una comunión, una relación personal con el Dios que nosotros, ¿verdad?, a causa de nuestro pecado, pues habíamos rechazado durante tanto tiempo. Gloria al nombre del Señor. Ahora, es interesante saber que la Biblia no solamente nos habla acerca de cómo encontrar ese camino hacia la salvación, sino que la Biblia también nos habla acerca de quién es Dios. Y yo creo, ¿verdad?, que esto es una de las partes más impresionantes. Nosotros estuvimos hablando al comienzo de este discipulado acerca de los atributos de Dios. Amén. Dios se ha revelado y Dios se ha dado a conocer a los seres humanos a través de la Escritura, y ahí claramente está implícito su carácter, está implícita su voluntad y están implícitos sus atributos. Es decir, ahí el Señor se revela tal y como Él es. Usted quiere conocer quién es Dios, usted tiene que leer su Biblia, y no solamente leerla, sino que hacer y poner en práctica lo que leímos en Juan 5:39. Jesús está diciendo escudriñe, que quiere decir cavar, que quiere decir profundizar. Amén. Jesús está diciendo profundicen en las Escrituras, en la Biblia, porque ellas son las que dan testimonio de Jesús, y en ellas está encerrada lo que es la vida eterna. Es decir, la salvación del ser humano se encuentra aquí, hermano, en la palabra del Señor. Gloria a Dios. Así que usted como discípulo es importante que entienda, aleluya, que sobre todas las cosas, amén, aleluya, su vida espiritual, la única manera que usted puede traer crecimiento es cuando usted escudriña la palabra, cuando usted mantiene contacto, hermano, diario con la palabra del Señor. Y más, ¿verdad?, al final de este estudio le voy a dar algunos tópicos, ¿verdad?, que pueden ser, algunos consejitos que pueden ser de ayuda a la hora de usted leer la palabra del Señor, para que usted pueda extraer, hermano, aleluya, todo el provecho que usted pueda de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es una fuente, hermano, aleluya, de ella salta vida, salvación, restauración, aleluya. De la palabra del Señor nosotros adquirimos todas aquellas cosas que nosotros necesitamos, y va a ver cómo más adelante la palabra del Señor se describe a sí misma, aleluya, y se compara a sí misma con diferentes, aleluya, productos alimenticios, con diferentes alimentos. Amén. La palabra es como pan, la palabra es como miel, aleluya, la palabra es como agua. Gloria al Señor. Contiene todos los nutrientes que nuestra alma necesita, aleluya, para tener una vida espiritual sana. Y eso lo vamos a ver también, aleluya, más adelante. Gloria al Señor. Pero la Biblia contiene lo que es el carácter y los atributos de Dios. Amén. De las Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, nosotros aprendemos acerca del carácter de Dios. ¿Qué es lo que Dios le agrada? ¿Qué es lo que Dios no le agrada? ¿Cuáles son las expectativas que Dios tiene de nosotros como sus hijos? Gloria al Señor. Todo eso se desprende de la palabra del Señor. Es decir, aquel que nos creó, aquel que nos sustenta, aquel que nos alimenta, aquel que nos perdona, nos salva, aquel que nos juzga, se ha revelado en las páginas de la Biblia. Amén. Gloria al Señor para siempre. Y a través de ella nosotros podemos aprender los conceptos correctos acerca de su naturaleza, sus atributos y su carácter. Gloria al Señor. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque el ser humano, ¿verdad?, siendo que nosotros estamos compuestos también de un área espiritual, como dijimos la semana pasada, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, dice que nosotros somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Es decir, que dentro de nuestra naturaleza está implícito ya, ¿verdad?, el querer tener una conexión con algo que trasciende lo natural, con el mundo espiritual. Gloria al Señor. Ahora bien, hay gente que ha tratado de definir a Dios basado en su propia percepción, desde sus propias creencias y sus propios criterios. Y eso lamentablemente lo que ha causado, aleluya, es lo que tenemos hoy día. Tenemos multitud de religiones en el mundo, ¿sí o no? Tenemos más de 2000 religiones actualmente, aleluya, que están operando. Mire, para que usted tenga una idea, en la India nada más
se adoran más de 2.5 millones de deidades. ¿Sabe lo que es eso? En la India nada más. O sea que esa gente, hermano, adoran las vacas, adoran el sol, adoran el pasto, ellos adoran de todo. Todo lo que se mueva, ellos lo adoran. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque el hombre tiene la necesidad de conectarse con su Creador, pero como no hacemos caso de lo que Dios ha revelado en su palabra, entonces tendemos nosotros a opinar o a definir a Dios desde nuestras concepciones humanas. Y eso es muy peligroso. Aleluya, gloria al Señor para siempre. ¿Por qué? Porque puede ser que nosotros estemos resaltando algún aspecto de Dios y pasando por alto, aleluya, algunos de sus atributos que son igualmente importantes. Por ejemplo, si yo como pastor solamente le enseño a la iglesia que Dios es fuego consumidor, que Dios es juicio, que Dios es un Dios de ira, pues la gente le va a servir a Dios por miedo, ¿sí o no? Aleluya. Pero cuando eso nosotros lo equilibramos con la otra parte de esa revelación de Dios, de que Dios es amor, de que Dios es misericordioso, de que Dios es compasivo, de que Dios, aleluya, quiere levantar al ser humano, entonces eso da el perfecto equilibrio para entender la naturaleza y el carácter verdadero de Dios. Amén. Ahora, si por otro lado yo predico que Dios es solamente amor, Dios es solamente misericordia, y nunca hablo de que Dios castiga y reprende a todo aquel que ama, pues entonces lo que vamos a tener es una iglesia llena de malcriados, de bastardos, como dice el escritor a los hebreos. Porque aquel que no recibe disciplina de su padre, dice la Biblia, que es un bastardo. Es como si no tuviera, aleluya, ¿verdad? Estuviera dentro de un pacto legítimo. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Sí que es importante traer ese equilibrio. ¿Y sabe quién trae ese equilibrio? La palabra del Señor. La Biblia nos enseña por completo, aleluya, quién es Dios. Ahora, no solamente la Biblia nos habla de Dios, sino que la Biblia también nos informa de lo que es pecado y cuán importante y necesario es para nosotros saber cuáles son aquellas prácticas que el Señor aborrece, cuáles son aquellas prácticas que el Señor detesta, cuáles son aquellas cosas que el Señor no aprueba, tanto en nuestra conducta, nuestras obras, nuestros pensamientos, porque el ser humano peca con lo que habla, el ser humano peca con lo que mira, el ser humano peca con lo que piensa, el ser humano peca, aleluya, con las obras, con actitudes, gloria al nombre del Señor. Así que, aleluya, el pecado, hermano, todo el tiempo está presente en nuestra vida, pero el Señor en su palabra, en su revelación, nos deja claro cuáles son aquellas cosas que Él detesta y que a Él no le agradan. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entonces ser transformados por esa misma palabra y que podamos entonces practicar aquellas cosas que el Señor le agrada. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, gloria al Señor, tenemos cantidad de versículos bíblicos que nos hablan acerca de prácticas pecaminosas que el Señor no le agradan y que de hecho pueden excluirnos de nuestra entrada al reino de los cielos. Como por ejemplo Gálatas capítulo 5, versos del 19 al 21, ahí nos habla de las obras de la carne. ¿Sí o no? Y ahí habla de la mentira, ahí habla de la idolatría, ahí habla de, gloria al nombre del Señor, las disensiones, del enojo, de la ira, de la borrachera, de la fornicación, del adulterio y por ahí para abajo. Y fíjense que la lista es interminable, porque el mismo apóstol Pablo concluye ese texto diciendo, y cosas semejantes a esta. Es decir, que él no había terminado el listado ahí, ¿sabe? ¿Dónde encontramos el resto de esas prácticas? En toda la Escritura. Toda la palabra del Señor nos dice cuáles son aquellas cosas que el Señor reprueba. Aleluya. Así que en estos pasajes, ¿verdad? Como Gálatas 5, 1 Corintios 6, ¿verdad? Gloria al Señor, 2 Corintios 12, por ahí para abajo hay muchos textos bíblicos, ¿verdad? No me voy a detener ahí, porque simplemente lo que quiero es que usted tenga un cuadro bastante amplio de todo lo que trata la Biblia. Gloria al Señor. Y en esos pasajes bíblicos el Espíritu Santo no deja lugar a dudas acerca de cuáles son las acciones, las actitudes, los pensamientos y las decisiones humanas que el Señor reprueba. Todo eso está contenido en la palabra del Señor. Amén. Aleluya. Así que aquellos que quizás oran y le dicen, Señor, yo quiero agradarte,
pues entienda que el Señor dice, pues lee, escudriña la Escritura, porque en ella vas a encontrar cuáles son aquellas cosas que yo apruebo y cuáles son aquellas cosas que yo desapruebo. Y de esa manera nosotros podemos agradar al Señor. Aleluya. Ahora, la Biblia también tiene otra función, amén, igualmente importante. Gloria al Señor. No solamente conocemos el carácter, los atributos de Dios, no solamente nos informan acerca de lo que es pecado, la Biblia también tiene la capacidad de producir en nuestros corazones la fe necesaria para nosotros perseverar en el camino del Señor. La Biblia nos produce fe a nuestra vida cristiana. De hecho, el fundamento de nuestra vida cristiana es la fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Aleluya. Pero esa fe, escuche bien, esa fe, hay una fe que es la fe salvífica, que es la que habla Efesios capítulo número 2. Aleluya. Que dice que nosotros hemos sido salvos por gracia mediante la fe. Y fíjese que dice el escritor, el apóstol Pablo, él dice que esa fe es un don de Dios. Así como la salvación es un regalo, la fe también, y de hecho el arrepentimiento también, es un regalo que Dios nos ha dado para que nosotros podamos ser hechos partícipes de la común salvación que nosotros disfrutamos hoy día. Gloria al Señor. Así que la fe es un regalo que Dios nos da. Y usted recordará aquel pasaje que dice que si tuviera fe como un grano de mostaza, eso no implica que usted tiene que tener una fe enana todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor también explica en su parábola que esa semilla, aunque pequeña, luego se convierte en un árbol grande y frondoso, aleluya, en el cual vienen los animales del campo a coger sombra de ahí, y también las aves de los cielos vienen también a hacer, aleluya, sus nidos. Amén. Y eso habla de un crecimiento. Ahora, ese crecimiento de nuestra fe no se va a poder llevar a cabo si nosotros estamos desconectados de la Biblia. Necesitamos leer y estudiar la Biblia para que nuestra fe sea aumentada. De hecho, cuando usted vaya a leer la Biblia, siempre ore y dígale al Señor, Señor, que cuando yo lea tu palabra, esta sirva para que mi fe vaya en aumento. Cuando yo lea la Biblia, aleluya, yo pueda creer, gloria al Señor, sin espacio de incredulidad, sin espacio para la duda. Yo pueda creer, aleluya, todo lo que tú has dicho en la Sagrada Escritura. Amén. Gloria al Señor. Y por eso usted notará que en la iglesia siempre va a haber un nivel de fe variado, ¿verdad? Dentro del grupo de los creyentes. Algunos creen más, otros tienen más dificultad para creer, gloria al Señor. Y cuando nosotros investigamos, ¿verdad?, y escudriñamos un poco, podemos llegar a la conclusión de que muchas veces es que hay creyentes que están más apegados a la Biblia que otros. Hay gente que estudia, que escudriña y que lee más la Biblia que otros. Pues miren, naturalmente, aquellos que están más apegados a la Biblia son aquellos que van a desarrollar un nivel de fe, aleluya, ¿verdad?, mucho mayor. Y cuán necesaria es la fe, hermano, para nosotros poder perseverar. Aleluya. Si no tenemos fe, no llegamos a ningún lado. Aleluya. Un cristiano sin fe, hermano, aleluya, es como una goma vacía. ¿A dónde te puede llevar una goma vacía? A ningún lado. Alaba. Aleluya. Gloria al Señor. Por eso es necesario que los cristianos tengamos fe, porque la fe, aleluya, nos ayudará a nosotros a alcanzar todas aquellas cosas que Dios ha hablado acerca de nosotros. Gloria al Señor. Aleluya. Por ejemplo, vamos a leer aquí lo que dice Romanos 15:4. Aleluya. Las Escrituras producen fe. Aleluya. También produce esperanza. Gloria al Señor. Aleluya. Mire lo que dice Romanos 15:4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, ¿qué fue lo que se escribió antes? La Biblia. Para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, o sea que la Biblia consuela. Amén. Dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. Aleluya. Jesús dijo claramente, en el mundo tendréis aflicción.
Aleluya, pero cuando usted lee la palabra y encuentra ahí todas las promesas que Dios ha hecho para bien de sus hijos, eso produce en nuestro corazón esperanza. Hermano, mire, cuando nosotros vemos el mundo actual, que está tan corrompido por la maldad, la violencia, el pecado, ¿qué sería de nosotros si no encontráramos consolación en la Biblia? ¿Qué sería de nosotros si no acudiéramos a la Biblia para poder llenarnos de esperanza? Porque la Biblia precisamente nos dice, aleluya, que aquellos que amamos al Señor nos espera un futuro glorioso en la presencia del Señor. Pero el que no lee la Biblia no sabe eso. El que no estudia la Biblia no sabe eso. El que está desconectado de la palabra, hermano, se ahoga en los problemas de la vida, porque no hay esperanza en él. Amén. Así que la Biblia nos habla de sus atributos, de su carácter, nos informa del pecado, produce también, gloria al Señor, produce fe, aleluya, a nuestra vida, produce consuelo y produce esperanza, gloria al Señor para siempre, aleluya. Amén. Así que todo eso es importante que nosotros lo podamos entender. Ahora, una cosa que es igualmente importante, ¿verdad? Y vamos a tocarlo ahora rapidito. Gloria al Señor. Ya nosotros dijimos que la Biblia tuvo que pasar un periodo de 1500 años, ¿verdad? Para poder llegar a completarse en este compendio que nosotros tenemos hoy. Gloria a Dios. Un término de 1500 años, es decir, aleluya, 15 siglos. Aleluya, pasaron hasta que se completó este libro que nosotros llamamos la Biblia. Dijimos también, aleluya, que quienes escribieron este libro fueron aproximadamente 40 autores. Algunos dicen que 42, no importa. El detalle es que fueron cerca de 40 autores, gloria al Señor, los que hablaron y revelaron por el Espíritu Santo todas aquellas cosas que nosotros acabamos de mencionar ahora. Fueron estos autores, amén. Y esto en la teología se conoce como la revelación de Dios. ¿Cómo fue que Dios se reveló a diferentes personas a fin de que estos pudieran escribir la palabra del Señor? Y vamos a esta parte que es muy interesante. Hablemos un poco de cómo se recibió esa revelación. Gloria al nombre del Señor. Y en esto me voy a referir, ¿verdad? No solamente a aquellos que escribieron la Biblia, sino que hubieron gente en la Biblia que tuvieron revelación de Dios que no necesariamente escribieron. Amén. Gloria al Señor. Mire, si usted se va a Hebreos capítulo 1 y verso número 1, ahí nos va a decir cómo Dios habló y cuántas veces Dios habló. Miren lo que dice Hebreos 1:1. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, o sea, nuestro Dios es un Dios que habla. ¿Ok? Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. ¿Cuántas veces Dios habló? ¿Y de cuántas maneras? Muchas. Aleluya. Dice, en otro tiempo a los padres por los profetas, verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Fíjense que el texto dice que Dios en el pasado, está hablando de, ¿verdad?, del pasado. Dios en el pasado habló muchas veces y habló de muchas maneras. Aleluya. ¿A cuánto le interesa saber aquí? Aleluya, ¿verdad? Un aproximado de cuántas veces Dios habló y cuántas, aleluya, y de qué manera Dios habló. ¿A cuánto le interesa? Aleluya. Mire, vamos a ver algunos, los vamos a mencionar rapidito. Aleluya. Para que usted entienda de qué manera Dios se reveló. Esto muestra la misericordia que Dios tiene. Él no tenía, escuche bien, Él no tenía por qué revelarse al ser humano. Él no tenía por qué hacerlo. Él no tenía por qué hacerlo. Sin embargo, Él se reveló en el pasado muchas veces de diferentes maneras. Escuche bien. Aleluya. Con frecuencia
con frecuencia el Señor le habló a los hombres, ¿verdad?, a nuestros antepasados, por medio de ángeles. Esto nosotros lo vemos en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento Dios habló a través de sus ángeles. ¿Ok? Aleluya. Y nosotros creemos que el Señor hasta el día de hoy puede utilizar un mensajero divino, un ángel, para traer un mensaje. Ahora bien, póngale mucho cuidado. Gálatas capítulo 1, el apóstol Pablo dice: pero si un ángel viene a vosotros con un mensaje diferente del que ustedes han recibido, el tal es maldito. Porque aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que nosotros nunca, escuche bien y ponga cuidado, nosotros nunca invocamos a los ángeles para que nos hablen. ¿Escuchó bien? Nunca nosotros invocamos ángeles, ni invocamos los muertos tampoco. Ni invocamos parientes que fallecieron. Ay, que yo sentí que mi abuelo se sentó conmigo anoche en el balcón y la silla se mecía. Aleluya, si eso le pasa, usted reprenda. Porque la Biblia dice en Hebreos 9:27 que para los hombres está establecido el que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así que eso de que nosotros tenemos un angelito que nos vea desde el cielo, ¿verdad?, eso no va con la Biblia, hermano. Nuestros seres queridos están en uno de dos lugares: o están en el cielo, en la presencia de Dios, y allí están desconectados de lo que está sucediendo acá abajo, o lamentablemente están en el infierno. ¿Ok? Gloria al Señor. Pero en el Antiguo Testamento el Señor habló a través de ángeles. Por ejemplo, fueron ángeles los que le hablaron a Abraham acerca del nacimiento de Isaac y le informaron de la decisión de Dios de destruir a Sodoma. Eso está en Génesis capítulo 18. ¿Quién le habló a Abraham de que Dios se había resuelto en castigar a Sodoma y a Gomorra? Fueron ángeles que se les revelaron. Amén. Aleluya. Por ejemplo, el ángel Gabriel le explicó a Daniel la naturaleza de ese periodo conocido como la tribulación. Eso está en Daniel capítulo 9, versos 21 al 27. Aleluya. Seguimos por aquí. Ese mismo ángel Gabriel, escuche bien, en el Nuevo Testamento, ese mismo ángel Gabriel en el Nuevo Testamento se le reveló a aquel hombre llamado Zacarías, diciéndole que este tendría un hijo y este se convertiría en el precursor de Cristo, es decir, Juan el Bautista. Eso está en Lucas 1, del 11 al 20. También Gabriel, el ángel Gabriel, fue el que le informó a María de que Dios la había escogido como vasija para el nacimiento de Cristo. Fíjense cómo el Señor ha enviado, y aquí se repite mucho a Gabriel, dándonos a entender que Gabriel es un ángel mensajero. Miguel, por su parte, que es otro ángel, ¿verdad?, el arcángel Miguel, por su parte es un ángel guerrero. Amén. Pero Gabriel lo vamos a ver continuamente en la Escritura trayendo mensajes, porque es un ángel mensajero fiel del Señor. Y trajo mensajes tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Gloria al Señor. Aleluya. Fueron los ángeles los que le anunciaron a los pastores el nacimiento de Jesús. Amén. Fue un ángel el que dirigió a Felipe, gloria al nombre del Señor, al eunuco, amén, que estaba buscando a Dios en Hechos capítulo 8. Un ángel guió a Pedro sacándolo de una cárcel romana en Hechos capítulo 12, y así por el estilo. Ahora, Dios no solamente habló a través de ángeles, Dios también habló a través de una potente voz. Dios habló a través de una potente voz. Aleluya. A mí nunca se me olvida una experiencia que yo tuve, y fue un sueño, hermano. Y fue un sueño que ni siquiera fue una experiencia, ¿verdad?, despierto. Yo recuerdo que yo comencé en el Evangelio y había muchas cosas que yo desconocía, obviamente, ¿verdad? Estaba empezando.
pero habían otras tantas que ya el Señor, ¿verdad? Y me habían enseñado, gente de Dios, que no era correcto hacerlo, ¿verdad? Y estoy hablando de prácticas pecaminosas. Gloria al nombre del Señor. Y yo recuerdo, nunca se me olvida, que yo continué en esa práctica, a pesar de que el Señor continuaba amonestando. Y el Señor me amonestó, hermano. Bueno, usted no tiene idea, hermano. Un día un predicador me señaló y me llamó al frente al altar. Me dijo: varón de Dios, venga acá. Y yo pasé. Y yo crudito en el Evangelio, empezando, pasé al altar. Y cuando pasé al altar, el varón bajó el micrófono y me dijo: así te dice el Señor, lo que estás haciendo es todo así, así. Y me dio un clase de regaño. Y ese hombre no me conocía, hermano, pero me dijo de la A a la Z todo lo que yo estaba haciendo mal. Amén, en mi vida privada. Y yo empecé a llorar y yo dije: espérate, esto es más serio de lo que parece. Porque yo desconocía, hermano. Y Dios me dio clases de jalón de orejas en el altar. Terrible. Y ahí como que empecé a temer. Sin embargo, como no había desarrollado una vida espiritual de oración, seguía reincidiendo en el mismo pecado. Y seguía cayendo en el mismo pecado. Y recuerdo que un día estoy soñando que yo iba en bicicleta camino a la iglesia. Y cuando sueño que voy camino a la iglesia en bicicleta, de momento comenzó a tronar bien fuerte en el cielo. El cielo se nubló en aquel sueño. Comenzaron relámpagos potentes a caer de aquel cielo. Y yo escuché una voz que en mi vida, hermano, yo no se lo puedo ni describir. Lo más cercano que yo puedo decirle de esa voz en ese sueño es lo que dijo, aleluya, Juan, cuando vio aquella gran visión, y dijo que aquella voz era como voz de trueno, como estruendo de muchas aguas. Eso fue la voz que yo escuché en ese sueño. Aleluya. Y solamente no me reprendió ni siquiera, no me dijo nada. Simplemente me llamó por mi nombre. Y yo caí en el sueño, me caí de la bicicleta, caí en el piso y me tuve que postrar. Y cuando me desperté, hermano, me desperté con un miedo. Con un miedo. Que yo dije: yo tengo que dejar la changuería y dejar el juego con el pecado y dejar el juego con Dios. Yo tengo que enderezarme sí o sí. Estoy hablando desde mi propia experiencia, hermano. Y esa voz fue una voz fuerte, una voz potente, como de trueno. Aleluya. Y tuvo la capacidad de producir, hermano, temor a mi corazón. Solamente me llamó por el nombre. Pues hubo gente en la Biblia que el Señor le habló con una fuerte voz. Aleluya. Por ejemplo, Adán, en Génesis capítulo 3, Adán escuchó la voz de Dios y fue a ocultarse. Se escondió. Le dio miedo cuando escuchó la voz de Dios. Génesis capítulo 3, versos 9 al 19, eso está ahí. Aleluya. Dios habló directamente con Noé. Génesis capítulo 6. Dios habló directamente con Abraham. Génesis 12. Aleluya. Dios habló directamente con Moisés. Aleluya. Y hermano, mire, cuando el Señor se manifestó allá en el monte Sinaí, dice que había un sonido continuo como de una trompeta, hermano, la cual los hijos de Israel nunca habían escuchado. Aleluya. Habían truenos, relámpagos, la misma gloria, la esencia de Dios misma descendió, aleluya, a ese monte. Ese monte humeaba cuando la presencia del Señor, aleluya, llegó a aquel lugar. Y cuando el Señor hablaba, hermano, lo que salían eran truenos, relámpagos, centellas, y el pueblo acá abajo atemorizado en el campamento. Claro, Dios no estaba haciendo eso para meterle miedo. Era una, ¿verdad? No quiero usar la palabra simple, ¿verdad? Pero era una simple manifestación de Dios en toda su gloria y su esplendor. Es que Dios en esencia es así. No era que Él estaba tirando rayos, truenos y centellas para atemorizar al pueblo. No, es que Dios en su manifestación es una manifestación, hermano, temible. Una manifestación de gloria
que cualquiera que esté delante de esa manifestación, hermano, tiene que derretirse, tiene que temblar, tiene que postrarse, adorar. Aleluya. Dios también habló con Josué, Dios habló con Samuel. Aleluya. Dios habló con Natán. Dios habló con Elías. Dios habló con Jeremías. Aleluya. También Dios habló no solamente por medio de una voz fuerte, Dios utilizó también una voz delicada, como en el caso de Elías cuando se fue a esconder allá en Monte Oreb. Amén. Primera de Reyes, capítulo 19. Amén. Dice que Elías escuchó una voz sublime. Amén. Aleluya. Vino un viento, un silbo apacible. Y detrás de ese viento vino la voz del Señor diciéndole: ¿qué haces aquí, Elías? Aleluya. Así que el Señor también sabe hablar dulcemente, de manera sublime. Gloria al Señor. Aleluya. Dios también habló, escuche, Dios habló también con los hombres a través de la naturaleza. Dios utilizó la naturaleza para hablar, aleluya, con los hombres. Eso está en el Salmo 19, versos del 1 al 3. Salmo 19, versos del 1 al 3. Gloria a Dios. También Dios habló a un hombre por medio de la boca de un asno. Alaba. El profeta estaba loco. Aleluya, estaba vendiendo sus principios. Gloria al Señor, estaba jugando, ¿verdad?, con la tentación, la avaricia, la codicia. Y estaba montado encima de un asna, gloria al Señor, y de momento esa asna ha pegado un freno. Aleluya. Y aquel hombre empezó a darle cantazo, a pegarle el asna para que ésta siguiera el camino. Y de momento el asna se viró y le dijo: ¿por qué tú me pegas? ¿Tú sabes lo que es eso? El asna se volvió y le dijo: ¿pero por qué tú me pegas? Aleluya. Y le profetizó. Aleluya. Aleluya. Parece que el asna estaba más consagrado que el profeta. Gloria al Señor. Pero es que habrá algo imposible para Dios. No hay nada imposible para Él. Aleluya. Dios también habló a través de los sueños, hermano. Por eso, de nuevo, Hebreos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, de muchas formas, ese Dios habló, amén, por ángeles. Dios habló con los hombres a través de una voz fuerte, una voz suave. Dios habló a través de su naturaleza. Dios habló a través de un asna. Dios habló también a través de sueños. Gloria al Señor. Por ejemplo, Jacob recibió la confirmación del pacto de Abraham con Abraham, ¿verdad? En Génesis capítulo 28, a través de un sueño. Él se recostó en aquel lugar y tuvo un sueño y vio una escalera que llegaba hasta el cielo. Y ángeles de Dios subían, ángeles de Dios bajaban. Aleluya, el Señor le estaba confirmando el pacto que había hecho. Aleluya, con Abraham. Poderoso Dios. También Salomón tuvo un sueño donde el Señor le prometió darle sabiduría. Aleluya, y también todas aquellas cosas que él no había pedido. En Primera de Reyes 3. Eso está ahí. Aleluya, capítulo 3, verso 5. Amén. José mismo recibió también un sueño. José, ¿verdad?, el padre terrenal de Jesús, recibió también mensajes en sueño. 3 mensajes recibió. Gloria a Jesús. El primer sueño, el Señor, ¿verdad?, le habló acerca de la pureza de María, de que ésta había concebido del Espíritu Santo y que no, ¿verdad?, no era que le había sido infiel. También lo mandó a que huyera de Egipto y también le ordenó que volviera, ¿verdad?, de regreso, porque ya sus enemigos, ¿verdad?, ya habían muerto. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. También los magos de Oriente recibieron una advertencia acerca de las malas intenciones de Herodes. Eso está en Mateo 2:12. Gloria a Dios. Entre otras cositas más, ¿verdad? Aleluya. Dios no solamente habló a través de sueños, Dios habló a través de visiones. Aleluya.
Dios habló a través de visiones. ¿Qué es una visión, pastor? Aleluya, ¿verdad? Es una experiencia que Dios te da en la mente, aun cuando tú estás despierto. Contrario al sueño. El sueño obviamente es un sueño cuando estás dormido. Pero una visión es una experiencia que usted tiene donde usted puede visualizar algo espiritual en su mente estando despierto. Eso es una visión. Pastor, ¿y todavía hay visiones? Claro que sí. Todavía el Señor de esa experiencia. ¿Todavía Dios habla por sueño? Pues ya yo le acabo de decir mi experiencia a través de un sueño. Amén, aleluya. Claro que Dios habla. Ahora, cuando concluyamos, ¿verdad?, esta parte donde yo le diga todas las veces y todas las maneras en las que Dios habló, es necesario señalar lo siguiente, que la manera en la cual Dios habla en este tiempo, aleluya, su revelación perfecta es la Biblia. Es la Biblia, ¿ok? Claro, Dios te puede dar una experiencia, pero si esa experiencia que tú estás teniendo contradice lo que dice la Biblia, no fue Dios el que te habló. ¿Ok? Eso es muy importante que usted lo pueda entender. Aleluya. Dios habla a través de visiones, gloria al Señor. Por ejemplo, a David se le advirtió de un juicio que venía, y esto fue a través de una visión en Primera de Crónicas 21:16. Primera de Crónicas 21:16. El profeta Isaías, en el capítulo 6, tuvo una visión de la santidad de Dios en el templo. Entre otras cosas, hermano, ¿verdad? Para no quedarnos detenidos ahí. Gloria al Señor. Déjenme mencionar una del Nuevo Testamento. Por ejemplo, el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 16, tuvo una visión donde un varón macedonio le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. El apóstol Pablo fue movido hacia ese lugar, ¿verdad?, por el Espíritu Santo a través de una visión. Gloria a Jesús. Aleluya. Así que cada una de estas experiencias, hermano, faltan algunas más por mencionar, pero cada una de estas experiencias es lo que poco a poco, de la manera en la cual Dios se fue revelando al ser humano, y estos hombres, basados en esas experiencias divinas, fueron redactando, muchos de ellos, la palabra del Señor, para tener lo que nosotros tenemos hoy. Por eso usted verá libros que son proféticos, que son libros que aluden a lo que va a suceder en el futuro, ¿verdad? Tenemos otros que son libros históricos, gloria al Señor, donde estos hombres no necesariamente tuvieron, ¿verdad?, muchas experiencias, pero nos relatan y registran, gloria al Señor, la historia de la redención, ¿verdad?, desde la antigüedad hasta nuestros días. Gloria al Señor. También tenemos que Dios habló también a través de cristofanías, o es lo que nosotros conocemos como teofanía. Pastor, ahora sí me perdí. ¿Qué es eso de teofanía? Una teofanía es una manifestación de Jesús en el Antiguo Testamento. Pregunta: ¿en qué testamento nació Jesús? ¿Antiguo o Nuevo Testamento? ¿Dónde encontramos la historia del nacimiento de Jesús? En el Nuevo Testamento. Quiere decir que Jesús no existía físicamente, corporalmente, en el Antiguo Testamento, porque Él nace en el Nuevo Testamento, ¿sí o no? Ok. Ahora, hay pasajes en la Escritura que hablan de un personaje misterioso que apareció en diferentes momentos de la historia en el Antiguo Testamento. Y ese personaje misterioso se le llama el ángel de Jehová. Y usted va a notar que ese ángel, cuando se manifestó en el Antiguo Testamento, usted va a notar peculiarmente, por ejemplo, Gedeón. Cuando Gedeón estaba sacudiendo el trigo en un lagar, por allá por Jueces capítulo 6, dice que se le presentó un varón y comenzó a hablar con él y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ve con esta tu fuerza porque vas a derrotar a los madianitas, etcétera, etcétera. Y Gedeón estaba hablando con él como si fuera un varón común y corriente, ¿sí o no?
Estaba hablando con él sin ningún tipo de problema. Ahora, cuando él se dio cuenta que aquel varón que estaba delante de él era un ser divino, la Biblia dice que Gedeón se postró y adoró. Escuche bien, los ángeles no reciben adoración. Cuando Juan tuvo la revelación del Apocalipsis, fue a postrarse delante del ángel y el ángel le dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. Adora a Dios. A los ángeles no se le adora. Pero vemos que Gedeón se postró delante de ese varón y ese varón no lo reprendió, recibió la ofrenda y recibió la adoración. Entonces, ¿quién es ese ser misterioso? La palabra ángel es la palabra ángelos, ¿verdad? En el original significa un mensajero. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Así que esa manifestación, ¿verdad? Misteriosa en el Antiguo Testamento, los teólogos han concluido, hay gente que no, ¿verdad? Pero yo por lo menos me inclino hacia esa interpretación de que eso es una manifestación de Jesús en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, otro pasaje más, Daniel capítulo 3. Los jóvenes hebreos fueron echados dentro de un horno que ardía, hermano, con un fuego terrible. Lo calentaron 7 veces más de lo acostumbrado. Los metieron allí. Y cuando el rey Nabucodonosor comenzó a mirar a distancia cómo era que se iban a quemar esos jóvenes hebreos dentro del horno, dijo: pero espérate, yo estoy aturdido, ¿qué sucede aquí? Le preguntaron: ¿qué te pasa? Y él dice: ¿acaso no echaron 3 jóvenes en ese horno? ¿Por qué aquí yo veo que hay 4 danzando en medio del horno? Alaba. Dice: y es aquí que ese cuarto personaje es semejante al Hijo de los dioses. Él vio algo diferente, tenía un aspecto de algo divino. Gloria a Dios. ¿Quién era ese que se había metido en el horno con los jóvenes hebreos? Alaba. Pues nosotros creemos, hermano, que es una manifestación de Jesús en el Antiguo Testamento. Amén, dígame, hermano. En cuanto a los tiempos de Abraham, cuando pagó Dios con Melquisedec, dice que también el Melquisedec, por las descripciones que da la Biblia de él, parece ser el ángel de Jehová. Correcto. Hay gente que piensa que el rey de Salem, Melquisedec, a quien Abraham le dio los diezmos, ¿verdad? Hay gente que piensa que pudo haber sido una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque no tiene genealogía, no se sabe de dónde viene, su sacerdocio prácticamente es interminable. Gloria al nombre del Señor, y dan una serie, ¿verdad?, de interpretaciones concernientes a ese personaje. Y terminó, ¿cómo se llama? Incógnito. Exacto, no se sabe más nada de ese personaje, simplemente apareció ahí en Génesis, gloria al Señor, recibió los diezmos, etcétera, pero no se sabe más nada de eso. Amén. El escritor a los hebreos luego va a utilizar eso, ¿verdad?, para describir el sacerdocio eterno de Jesús. Amén, aleluya. Gloria al Señor, ¿verdad? Entre otras cosas. Así que una teofanía, para que usted entienda, es una manifestación de Jesús en el Antiguo Testamento. Claro, no se le va a llamar Jesús, porque se desconocía su nombre desde ese momento. Es el profeta Isaías el que profetiza y dice: y se le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Amén, aleluya. Y en el Nuevo Testamento entonces se revela su verdadero nombre. Se le da instrucción a María: le pondrás por nombre Yeshua, Jesús. Amén, aleluya, gloria al Señor. Y entre los significados que tienen, aleluya, es autor de salvación, Dios de salvación. Aleluya. Gloria al Señor. Así que, qué tremendo, hermano, aleluya. De esta forma es que Dios se ha dado a conocer en toda la Escritura. Dios hablando de muchas maneras y muchas veces, aleluya, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ya vimos que habló por ángeles, habló por voz fuerte, voz suave, por la naturaleza, por un asna. Aleluya, vimos que habló
a través de visiones, vimos que habló a través de sueños, vimos que habló a través de teofanía o cristofanía, ¿verdad? Pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea, aleluya, que lo que viene a sellar toda esa revelación fue la manifestación de Jesús, trayendo las palabras inefables del Señor. Aleluya. Y por eso es que nosotros tenemos, ¿verdad? Decimos que tenemos la revelación perfecta. ¿Por qué? Porque todo se completó en la persona de Jesús. Amén. Todo se completa en la persona de Jesús. Y los escritores del Nuevo Testamento todos aluden a la persona de Jesucristo. Todos hablan acerca de Él, porque Él es la revelación perfecta. Ya Él para nosotros no es un personaje misterioso como en el Antiguo Pacto. Ahora nosotros, hermanos, dice, aleluya, la Escritura, que Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es la imagen misma de su sustancia. Aleluya. Él es lleno de gracia y verdad. Y vimos la gloria como del unigénito del Padre. Así que, aleluya, quien ve a Jesús, quien estudia la vida de Jesús, aleluya, hermano, mire, entiende, comprende y conoce quién verdaderamente es el Dios del universo. Gloria a Dios. Aleluya. Así que vamos a ir avanzando un poquito aquí, gloria al Señor, para describir un poco para qué también sirve la Escritura, ¿verdad? La Escritura no solamente sirve para describir los atributos de Dios, para comprender lo que es el pecado, para producir fe y esperanza, sino que la Biblia, escuche bien esta parte, la Biblia es nuestra norma o el código de conducta del cristiano. Cada vez que el Señor se le reveló a cada uno de estos hombres, usted notará que Dios en muchos de los casos dio instrucciones y dio mandamientos. Todos esos mandamientos, a través de toda esa experiencia que yo acabo de hablar, todos esos mandamientos, ordenanzas, todo lo que Dios espera de nosotros está aquí en la Biblia. Es decir, que la Biblia entonces también es para nosotros un código de conducta. La Biblia es la norma de fe y de conducta para nuestra vida cristiana. El cristianismo, entienda, usted no lo puede vivir como usted le dé la gana. Usted no puede ser cristiano a su manera, eso no sirve y eso no existe. El cristiano tiene que ser cristiano a la manera de Dios. ¿Y cómo yo sé cuál es la manera de Dios? Lo que dice la Biblia, ella me revela qué es lo que Dios espera. Así que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son nuestra norma de fe y de conducta. ¿Por qué de fe? Porque en ellas encontramos lo que nosotros creemos. Todo lo que yo creo, ¿verdad? En mi caminar como cristiano lo creo porque la Biblia así lo revela. De conducta, porque en ella encontramos cómo debemos conducirnos. En la Biblia se nos indica cómo nosotros debemos conducirnos como cristianos. Miren, un ejemplo, porque aunque la Biblia nos muestra el camino hacia la salvación, y Jesús dice que en ella os parece que tenemos la vida eterna, tenemos que entender algo, hermano. No es hasta que nosotros nos convertimos en gente hacedores de la palabra que verdaderamente comenzamos a disfrutar de lo que es la salvación de nuestras vidas, que comenzamos a disfrutar de las bendiciones, mejor dicho, de la salvación. Porque salvo, usted se salva en un segundo, usted se arrepiente de sus pecados, cree en el sacrificio de Jesucristo, lo acepta en su corazón, usted es salvo en el mismo momento. Aleluya. Pero es importante que ahora usted entienda que usted no se puede conducir como usted se conducía antes. Ahora usted es cristiano y usted tiene que caminar como es digno de la vocación, aleluya, por la cual el Señor lo ha salvado a usted. Gloria a Dios. Mire, aleluya. Un ejemplo de alguien que dice creer en la Escritura, porque a la hora de creer, a veces nosotros no tenemos tanto problema. El problema está a la hora de poner en práctica.
Ahí es donde está el problema. Por ejemplo, el apóstol Juan tiene que llamarle la atención a la iglesia. ¿Por qué? Porque muchos de ellos se jactaban de que amaban a Dios. Sin embargo, se aborrecían los unos a los otros. Miren lo que le dice Juan. Si alguno dice, yo amo a Dios, es decir, es un creyente, él cree en la palabra de Dios, él cree en Dios, él cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Sin embargo, dice, y aborrece a su hermano, el tal es un mentiroso. O sea, ¿cómo tú puedes decir que amas a Dios, pero al mismo tiempo aborreces a tu hermano? Eres un mentiroso. ¿Por qué? Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Gloria a Cristo. Ahora nos habla de mandamiento. ¿Ve? Porque él les está hablando acerca de lo que ellos profesan, de lo que ellos hablan, de lo que ellos dicen, de lo que ellos expresaban en cuanto a Dios, pero su conducta, aleluya, no era coherente con lo que ellos decían. Ellos decían, pero no hacían lo correcto. Entonces, el apóstol Juan procede a que hablarle de mandamientos. ¿Y dónde están esos mandamientos? En la Biblia. Le habla de mandamientos. Le dice, nosotros tenemos este mandamiento de Él, de Dios. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Así que es imposible, él le está diciendo, es imposible que tú digas que amas a Dios y al mismo tiempo aborrezcas a tu hermano. Eso no es lo que el Evangelio enseña en cuanto a la conducta. El Evangelio enseña que debemos amar a Dios y en consecuencia nosotros vamos a amar a nuestros hermanos. Pero si usted aborrece a su hermano es porque realmente usted no ama a Dios. Tan sencillo como eso. Esos mandamientos están todos plasmados en la Biblia. Así que la Biblia es una regla de fe, es una regla de conducta. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Y por qué la Biblia es una norma y una regla de fe y de conducta? Porque la Biblia ha sido inspirada por la máxima autoridad que existe. Y esa máxima autoridad se llama Dios. Por eso es que obedecer la Biblia no es opcional. Obedecer las Sagradas Escrituras no es si quiero, si me parece, si puedo. No, si me sobra el tiempo, a veces sí, por temporada, dependiendo del ánimo que tenga. No. Obedecer las Escrituras es un asunto de, hermano, de conducta diaria, continua. Debe ser nuestra forma de vida. Gloria a Dios. Porque quien la inspiró es el Dios de toda autoridad. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo que va a producir en nosotros la conducta apropiada, las actitudes apropiadas, amén, en nuestro caminar como cristianos, es todo lo que nosotros pongamos en práctica de la palabra. Amén. Así que la Biblia no es solamente un libro teórico donde yo veo historias bonitas, donde puedo encontrar datos históricos, donde puedo encontrar cositas, ¿verdad?, chéveres. Es más, aunque la Biblia es una Biblia que contiene promesas, la Biblia ni siquiera ¿verdad? Se comprende solamente lo que son las promesas de Dios. La Biblia es un compendio que contiene la voluntad de Dios expresada en mandamientos también, ¿no? Y esos mandamientos deben afectar a nuestra vida de tal forma que nosotros andemos de acuerdo a lo que Dios ha mandado en su palabra. Gloria al Señor. ¿Qué significa que la Biblia ha sido inspirada por Dios? Que todos los escritores de la Biblia escribieron dirigidos o guiados por el Espíritu Santo. Amén. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana.
sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Y ojo, hay mucha gente que están jugando con la inspiración de las Escrituras. Eso es peligroso. Por ejemplo, hay algunos pasajes que son un tanto controversiales en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, creo que está en 1 Timoteo, capítulo número 2. Vamos para allá rapidito, déjame ver 1 Timoteo, capítulo 2, porque quiero dejar esto claro. Gloria a Dios, a su nombre. Gloria a Dios. Mire, 1 Timoteo, capítulo 2. Vamos a ver si está aquí. Por ejemplo, hermano, mire, aquí el apóstol Pablo está trayendo algunas instrucciones con relación al rol de la mujer dentro de la iglesia. Entonces, por ejemplo, vamos a leer estos textos rapidito. Dice, verso 9, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Vamos a dejarlo hasta ahí. Algunos utilizan estos pasajes y hacen, ¿verdad?, alusión a ellos, diciendo que en la antigüedad se practicaba lo que era el machismo. Por lo tanto, el apóstol Pablo es machista. Y él está escribiendo desde su machismo. Ojo, decir eso es igual a decir que esa porción de la Escritura no es inspirada por Dios. Decir eso equivale a que la Biblia no es inerrante, sino que tiene errores y que hay porciones de la misma que no han sido inspiradas por Dios. Eso es peligroso. Si ese texto está ahí y nosotros decimos que la Escritura ha sido inspirada por Dios, ese texto también fue inspirado por Dios. Ese texto también fue dado por el Espíritu Santo. Ahora, lo que nosotros tenemos que ver es dentro de qué contexto se habló, por qué se habló, con qué propósito, con qué fin, qué era lo que sucedía en esa iglesia, que es la iglesia de Éfeso, para entonces nosotros poderle dar la correcta interpretación. Pero no me diga que esa porción de la Escritura no es inspirada por Dios, porque entonces lo mismo puede hacer el homosexual. Porque según hay pasajes que supuestamente son pasajes, ¿verdad?, de una concepción machista, el homosexual puede decir que hay pasajes que son desde una concepción homófoba. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a empezar a trastear por los fundamentos de la palabra de Dios? O más bien vamos a someternos y vamos a aceptar lo que Dios ha revelado en su palabra, aunque a mí no me guste y no me parezca. Y quien principalmente tiene problemas con textos como estos, pues obviamente son aquellos que practican el evangelio liberal del feminismo. Imagínate, tú le dices a una feminista que no puede hablar en la iglesia. Alaba. Imagínense, se va a poner como una cacatúa. Alaba. Como un guava. A su nombre, gloria. Pero no podemos jugar con eso, así que usted no le permita a nadie, los nuevecitos, ¿verdad?, que están aprendiendo aquí, nunca le permita a nadie que venga a decirle que la Biblia no es inspirada por Dios o que tiene porciones que no fueron inspiradas por Dios. Es una mentira. Dice el escritor que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda. Y toda es toda. Todo. Gloria a Dios. Acerca de ese pasaje, ¿verdad?, podemos discutir más adelante lo que hablan del homosexualismo y todo eso. Pero es para que usted tenga una idea. ¿Por qué? Porque nunca la profecía, o sea, la palabra de Dios, el mensaje de Dios comunicado al hombre, fue traído por voluntad humana. Es decir, esto no es un invento de los hombres. Fue Dios mismo el que inspiró. Y fíjese, ¿a quién? A hombres santos
gente apartada para Dios, separada para Dios. Esos hombres santos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén, hermano. Gloria a Jesús. Aleluya. Así que es importante, ¿verdad?, entender que la palabra de Dios ha sido inspirada y que por tal razón nosotros debemos obedecer lo que la Biblia dice, ¿verdad?, en toda la Escritura. Hay que obedecerlo todo, tal y como el Señor lo ha mandado. Gloria a Dios. Ahora veamos algunos consejos y con esta parte ya termino. 4 consejitos, gloria al Señor, que le quiero regalar a cada uno de ustedes, ¿verdad?, para que usted pueda hacer un buen uso de la Biblia, ¿verdad?, cuando usted la lea, usted la estudie, para que usted pueda sacar el mejor provecho. Y con esto vamos a concluir ya el tema de la Biblia. Ya vimos que se hizo en un periodo de 1500 años, más de 40 autores. Ya vimos la inspiración de la Escritura, ya vimos que la Biblia no tiene errores, que Dios habló de diferentes maneras a través de esas experiencias. Se fue, ¿verdad?, gloria al Señor, se le fue dando paso a que la Escritura se fuera, aleluya, conformando, etc. Pero ¿cómo necesitamos consejos prácticos para poder sacarle provecho a todo eso? Porque en 1500 años de historia, de hecho, muchos de los autores, si no casi todos, los que escribieron la Biblia, tuvieron que entregar sus propias vidas para que nosotros podamos tener este libro. Alguien una vez me dijo, si tú exprimes la Biblia, bota sangre. Y tiene mucha razón. Porque la Biblia, aleluya, costó, hermano, sacrificio. La sangre de gente justa, piadosa, que entregaron sus vidas para poder entregarnos a nosotros el mensaje de salvación. Ellos no fueron egoístas, porque ellos tuvieron una experiencia personal con Dios. Ellos no se quedaron con eso para ellos lo quisieron compartir, al punto de que hoy, hermano, la Biblia ha llegado prácticamente a casi todo el mundo. A casi todo el mundo. Se ha traducido en más de 700 idiomas al día de hoy. Y ha llegado a cantidad de países. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y para que la gente pueda tener, ¿verdad?, gloria al Señor, un conocimiento claro de qué es lo que Dios quiere y cómo pueden salvarse, nos ha dejado este libro. Por favor, no ignoren la Biblia. Por favor, lee la Biblia. Esto no es un asunto solamente del ministerio, estamos hablando de salvación. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 3, desde niño has sabido las sagradas escrituras, lo que se te ha enseñado, y estas pueden hacerte, aleluya, un varón santo y te pueden salvar. La Biblia, ponerla en práctica, puede, aleluya, ¿verdad?, darnos esa oportunidad de un día encontrarnos con nuestro Padre celestial. Ahora, ¿cómo debemos usar la Biblia para sacarle el mejor provecho? Bueno, leerla por sí sola, solamente leerla, tener un hábito de lectura, que es bueno y que debe hacerlo, pero leerla por sí sola no son el medio de salvación. Tenemos que llevarlo a la práctica, ¿ok? Eso es importante. La Biblia da testimonio de Jesús, ¿verdad?, da testimonio de Dios, y el centro de las Escrituras es Jesús. Para nosotros poder entender la Biblia, número 1, escuche bien, primer consejo, tenemos que orar al Espíritu Santo para que Él nos dé el entendimiento. ¿Por qué, hermano? Porque si Él fue el que la inspiró, ¿quién mejor que Él nos puede iluminar para que podamos entenderlo? Necesitamos orar. Cuando usted vaya a la Biblia, ore primero. Ore. Amén, aleluya. Ese es el primer paso. Antes de leer la Biblia,
ore. Segundo paso, cuando usted vaya a leer la Biblia, vaya con una actitud de humildad. Es decir, con el deseo de aprender de ella y con la disposición de obedecer todo lo que Dios ordena a través de ella. Mire, no vaya a la Biblia para curiosear, porque hay gente que lo que tiene es curiosidad. Yo quiero saber de tal tema, yo quiero saber de tal cosa. No es malo sentir curiosidad por ciertos temas que nos llaman y captan nuestra atención. Eso no es malo. El problema es cuando nosotros solamente nos acercamos con esa actitud y no damos espacio para que la Biblia nos transforme. Porque Dios no quiere simplemente saciar tu curiosidad. Dios lo que quiere es transformarte a través de su palabra. Y eso, ¿verdad?, es muy importante. Aleluya. De nada serviría leer las Sagradas Escrituras si en nuestro corazón no hay la disposición de obedecerla o practicarla. Así que es importante ir a la Biblia con un corazón humilde, tampoco con ideas preconcebidas. Es decir, ir con nuestra mente prejuiciada, porque eso no nos va a dejar entender el significado correcto y original del texto, porque ya tenemos un prejuicio. ¿Ok? No, nosotros no podemos ir con prejuicio. Los otros días, por poner un ejemplo, y si me está viendo, que Dios lo bendiga, un estudiante en el instituto, estábamos hablando, ¿verdad?, acerca de la deidad de Cristo, y estábamos hablando acerca de cómo Cristo era 100% hombre y 100% Dios, y cómo la naturaleza divina no opaca su naturaleza humana, y cómo la humana no opaca su naturaleza divina. Y estábamos hablando de un tema bastante interesante, profundo por demás. Y cuando comenzamos a traer la interpretación correcta de uno de los textos, él me dijo: pastor, es que yo no... Es la primera vez que yo había escuchado una cosa como esa. Y yo dije, para eso venimos al instituto, para aprender. Cuando se acabó la clase me dice: pastor, es que yo he cogido ya como 3 institutos, o había cogido 2 y este es el tercero, algo así. Y me dijo, y yo siempre había entendido ese texto de esta manera. Yo le dije, mira, es importante que cuando tú vengas a la clase, tú tengas tu mente abierta a escuchar distintas opiniones concernientes a X o Y temas, que a veces son, hermano, temas demasiado profundos, que una clase no da para poder llegar a una conclusión. Y con esto no estoy diciendo, ¿verdad?, que el hermano está prejuiciado. Lo que quiero decir es que como ya él tiene una interpretación acerca de ese pasaje, se le hacía difícil aceptar lo que nosotros estábamos explicando. Entonces, cuando usted vaya a la Biblia, hermano, usted tiene que ir a la Biblia con esa actitud de un corazón humilde. Yo no sé nada. Cuando yo voy a la Biblia, yo digo, yo no sé nada. Aquí mi maestro eres tú. Enséñame. Porque si permito que el prejuicio o que una idea preconcebida acerca de algún asunto de la Biblia esté presente y no tengo mi mente libre de prejuicio, pues entonces puede ser que no tome el verdadero significado del texto. Así que eso es muy importante. Gloria al Señor. Aleluya. También es importante, esto es para los que llevamos más tiempo, los nuevecitos. Siempre yo les recomiendo que comience leyendo los evangelios y que comience leyendo el libro de los Salmos, ¿verdad? Pero una persona recién convertida, siempre yo les recomiendo, vete al evangelio. Búscate el evangelio de Marcos, que es el más corto, bastante sencillo, y el evangelio de Juan. Son los primeros que se recomiendan. Gloria al nombre del Señor. También el libro de los Salmos y el libro de sabiduría, que es Proverbios.
son libros que son recomendables para gente que está comenzando. Ahora, aquellos que llevamos más tiempo, deberíamos leer la Biblia en orden. Deberíamos hacer un plan, hermanos, si fuera posible, de leer la Biblia durante todo el año, o al menos leer un capítulo diario, ¿verdad? Aleluya. Hoy por hoy hasta los dispositivos, las aplicaciones, nos tienen aquí la lectura diaria para que nosotros podamos leer desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, podamos leer la Biblia completa por porciones. Es bueno porque así no saltamos aspectos y cosas acerca de Dios por estar leyendo simplemente aquellos aspectos que nos llaman la atención. Por ejemplo, hay gente que lo que le gusta solamente arrebatamiento, profecía, Cristo viene, y se encierran en ese tema nada más y no crecen en otros temas que deberían crecer, simple y sencillamente porque nos ubicamos solamente en esos textos particulares de la Biblia. Pero hay muchísimos temas más que están en la Biblia que son necesarios que nosotros leamos y podamos entender. Aleluya. Se está estirando, hermano, ¿verdad? ¿Qué va a decir? Ok. Gloria a Dios. Amén, amén, que le duele el hombro. Yo dije que no sé si me está diciendo para comentar. Así que es importante que leamos la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Pastor, pero es que esa genealogía son largas, a veces son interminables, esto y lo otro, hermano, pero hay que leerlo. Por algo Dios la colocó allí. ¿Ok? Y a lo mejor en el momento usted la lee, no le hace sentido, pero leyendo luego otro capítulo, otra cosa, usted dice, espérate, fulano de tal es el que viene del linaje tal, y usted entiende mejor. Amén. Así que gloria a Dios por la genealogía también. Gloria al Señor. Así que debemos leer, aunque sea un capítulo diario, los nuevecitos. Hagan eso ya como hábito. Lean por favor un capítulo diario, 2 capítulos, si usted puede leer, ¿verdad? Todo lo que usted pueda, pero mínimo un capítulo diario. Gloria al Señor. Importante, mediten lo que usted leyó. No lo lea por leer. Lea y luego medite, para que usted pueda entender para que usted pueda visualizar si entendió lo que ahí decía. Y si usted no lo entendió, no hay problema. Busque a alguien que le pueda explicar, o le decimos como el Señor le dijo a Pedro: lo que no entiendas hoy lo entenderás después, pero lo vas a entender en su momento. No todo lo vamos a aprender, ¿verdad?, de una. Gloria a Dios. Y el último, ¿verdad?, de los consejos es el siguiente: cada vez que usted lea la Biblia, hágase las siguientes preguntas. Cada vez que usted lea la Biblia, hágase las siguientes preguntas. Señor, ¿qué es lo que tú me pides que yo haga? Después de que usted leyó, pregúntese: ¿en qué es lo que yo debo obedecer a Dios? ¿Qué de ese texto hay ahí que yo debo poner en práctica? Eso es una. Otra. Pregúntese: ¿qué es lo que Dios me está prometiendo en estos pasajes? ¿Okay? ¿Cuál es la promesa que Dios me está dando en estos pasajes para que yo pueda confiar más en Él? Así que, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Número 2, ¿qué es lo que tú me prometes a través de esta escritura? Y número 3, ¿cómo puedo aplicar estos textos a mi vida? ¿Cómo puedo llevar a la práctica lo que Dios habló a mi vida? ¿Cómo puedo llevar a cabo eso? Gloria a Dios. Aleluya. Para ponerle un ejemplo, ¿verdad? Si la Biblia dice que Jesús, usted está leyendo ahí el Evangelio y de momento encuentra que Jesús sacaba tiempo aparte para ir a orar y estar a solas con el Padre. Amén, aleluya. Usted va a preguntarse: ¿cómo yo puedo aplicar ese texto a mi vida? Bueno, la Biblia dice que Jesús se retiraba de la gente y se iba aparte. ¿Cómo yo lo aplico? Retírese aparte, hermano. Haga un paréntesis, haga un espacio en su día, ¿verdad? En
término de tiempo, un periodo de tiempo que usted escoja, donde usted se aparte y se aleje de todo el mundo para irse al secreto a hablar con Dios. Y qué bueno es hablar con Dios en el secreto, hermano. Qué bueno es hablar con Dios en el secreto, porque ahí escuchamos la voz de Dios ministrando en nuestra vida. Gloria a Dios. Así que, conclusión, todo cristiano debe dedicar tiempo diariamente para escudriñar las Sagradas Escrituras. Ahí está contenida la sabiduría de Dios para el hombre. Gloria al Señor. Cada creyente que quiera vivir según la voluntad de Dios, lea la Biblia, escudriñela y aplíquela a su vida todos los días mientras usted esté en este mundo, para que usted pueda gozar de la bendición del Señor. A su nombre. A su nombre. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Así que están esos consejitos ahí, ¿verdad? Aleluya. Vimos ya todos estos temas muy importantes por demás, ¿verdad? Gloria al Señor. Y hemos concluido esta clase, ¿verdad? O estos estudios acerca de la Biblia. La semana que viene, si el Señor así nos lo permite, vamos entonces a hablar acerca de otro tema fundamental. Amén. Ya hablamos de Dios, hablamos de la Biblia. Gloria al Señor. Puede ser que hablemos de Jesús, ¿verdad? Que eso es fundamental en la iglesia, donde estemos hablando acerca de Jesús. Gloria al Señor. Vamos a hablar del Espíritu Santo, vamos a hablar del cielo, vamos a hablar del infierno, vamos a hablar a qué piensa Dios de la idolatría, vamos a hablar de la oración, del ayuno. Hermano, por ahí para abajo. Tenemos, ¿verdad?, todo el tiempo que el Señor nos conceda para hablar de todos estos temas. Así que vamos a ponernos en pie. Dios bendiga a todos los que estuvieron conectados en las redes sociales. Comparte este video. Aleluya. Si usted conoce recién convertidos, gente que está comenzando en el Evangelio, compártalo para que ellos puedan ser igualmente edificados. Gloria a Dios. Así que le pido a mi esposita, amén, ¿verdad?, termine la transmisión. Dios les bendiga a todos. Hacia adelante en el Señor. Gloria a Dios.